Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fuiste estudiante, profesor en la época dorada de la Universidad de Buenos Aires. En ese periodo también se crea el CONICET, si bien sus orígenes se remontan al gobierno de Perón en 1958 y se lo designa a Bernardo Usay, que tiene incidencia e impacto en la universidad a partir de, entre otras cosas, el apoyo a la investigación y la carrera del investigador, el enfoque de Usay. Así es. Bueno, esta es una época que yo viví muy intensamente porque en el 50 y quizás la época, yo soy alumno y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Quizás la época que más se recuerda en la historiografía de la UBA es la época de cuando Rolando García fue decano. Pero hubo una época previa que se construyó las bases para el desarrollo de la universidad autónoma y demás. Entonces, en la facultad hubo toda una serie de medidas que se fueron tomando de atraer profesores con prestigio, que quisieran tener dedicación exclusiva. Y en esa época, bueno, mis últimos años de estudiante, era activo en el centro de estudiantes y nosotros apoyábamos entusiastamente este movimiento de reforma, de modernización de la universidad, que terminó, que terminó mi periodo de estudiante en el 57. Yo me recibí en el 57, fui consejero estudiantil, etcétera, y luego me fui a estudiar afuera, a hacer un doctorado. Había incipiente investigación en la facultad en esa época, pero a medida que se dieron las condiciones para que mucha gente joven se formara en el exterior y a medida que estos fueron volviendo, se fue constituyendo un grupo de profesores y de grupos de investigación que le dieron sustento a un programa de doctorado en la facultad, digamos. Entonces, todo esto es una transición de una universidad donde había muy poca investigación como la conocemos hoy, digamos, con profesores que tienen grupos de investigación activos en las universidades, en la facultad. Esta es la etapa de crecimiento, todos muy entusiasmados, todos con una utopía, una mirada utópica hacia el futuro, es decir, todo era construcción hacia adelante, digamos. De manera que cuando yo volví, que me incorporé al cuerpo docente de la facultad en los años 60, inicié mi grupo de investigación, empecé a tener estudiantes de doctorado. Eso es un poco cómo vi yo ese crecimiento y ese desarrollo. Sí, el CONICET se fundó en el medio de este periodo, digamos, o al principio de este periodo, en el 58, y obviamente la presencia del CONICET fue importante para la formación de cuadros de investigación y para apoyo a la investigación, principalmente en las universidades, como lo decía el mismo Usay, ¿no? Y crea la carrera del investigador. Se crea la carrera de investigador, sí, se crea la carrera de investigador como instrumento de apoyo a la investigación. Básicamente en la universidad. Sí, en la universidad hay algunos investigadores en otras instituciones, como Comisión de Energía Atómica o INTA, pero fundamentalmente eran investigadores que hacían investigación en la universidad. La carrera de investigador era un suplemento que pagaba el CONICET como una especie de beca, digamos, a investigadores destacados en distintas categorías, desde investigadores en inicio hasta investigadores formados, y esto ayudó a crear a coagular un cuerpo de investigación en las universidades. En Buenos Aires, en La Plata, en aquella época había, ¿cuántas? 6, 7, 8 universidades, ¿no es cierto? El litoral. Tucumán y Cuyo. Tucumán y Cuyo, sí. Entonces lo que tenemos es una confluencia de un modelo de universidad más orientado a la investigación con docentes de tiempo completo, que forma a nivel de doctorado, que los incorpora, que les da cargos docentes, que van desarrollando una carrera académica, y un CONICET que es una suerte de apoyo y que da este suplemento o estipendio o el grant que da la National Science Foundation, sí, a investigadores universitarios. No es un escalafón. No, con un sistema competitivo, ¿no es cierto?, para subsidios, incluso para ingreso a la carrera. No es un cuerpo de investigadores asalariados del CONICET, ¿no?
Ahora, en ese periodo, en ese proceso evolutivo, también desde el punto de vista de la política universitaria, hay polémicas, hay controversias y hay al menos dos movimientos, el movimiento humanista y el movimiento reformista. Sí, digamos tres, porque en realidad las diferencias que podíamos tener, digamos, entre estudiantes o jóvenes graduados, entre humanistas y reformistas, era más bien filosófica, digamos. No había mucha diferencia en cuanto a proyectos de universidad. Tanto así que en el primer periodo ya con universidad autónoma, con cuerpos electos, el primer rector fue Riccieri Frondizi, ¿no es cierto?, que es recordado por varias otras cosas, además del impulso de la investigación, ¿no es cierto?, esta UDEVA, la extensión universitaria, etcétera. Cuando hay que elegir un nuevo rector, en 1962, sale Olivera con votos reformistas y humanistas, digamos, o con votos humanistas y reformistas, como quiera, digamos. Sí, y hay grupos más conservadores, con los cuales quizás más asociados a grupos profesionalistas, digamos, de la Facultad de Derecho y demás, con los cuales había menos énfasis en el desarrollo de un proyecto académico que caracterizó a los periodos de Riccieri Frondizi, Olivera y el último año de Fernández Long, digamos. Tus estudios entonces fueron a caballo entre el gobierno de Perón y la Libertadora, porque si te graduaste en el 57 quiere decir que al menos cruzaste 2 años o 3 años entre el 52 y el 55. Así es, sí. ¿Qué recuerdos tenés? Yo entré en el 53. Nuestra facultad estaba, sí, bastante despoblada. Había algunos profesores buenos, pero no había investigación, no había actividad de investigación, y había profesores que eran bastante flojos. Había habido separación de profesores poco antes de que yo entrara a la facultad, o sea, había algunas materias que eran débiles, y había tensión política, ¿no es cierto? Es decir, había tensión política a nivel de los centros de estudiantes. Había un centro de estudiantes oficialista que era la CGU, y los centros de estudiantes, como el centro de estudiantes de química, de ingeniería, etcétera, centros de estudiantes adheridos a la Federación Universitaria que estábamos fuera de la universidad, sino, digamos, teníamos locales fuera de la universidad. Incluso se da el 5 de octubre de 1954 una movilización estudiantil a propósito de la entrega de diplomas en ingeniería. Así es. Con represión Sí, esto era una actividad tradicional de los estudiantes de ingeniería, que además compartíamos el local, porque, digamos, la Facultad de Ciencias Exactas originalmente incluía ingeniería. Ingeniería se había separado como facultad en el 52, creo, y bueno, entonces convivíamos, digamos, con los estudiantes de ingeniería en el mismo local. Y ellos tenían esta actividad de entrega de diplomas a egresados una vez por año, y comunicaron que iban a hacer el acto como otros años y les prohibieron el acto. Entonces el Centro de Estudiantes de Ingeniería dijo, y hacemos el acto igual, digamos. Y el patio que tenía la Facultad de Ciencias Exactas, patio clásico, digamos, la facultad, que eran todos balcones hacia un patio donde estaba la estatua de Huergo. El patio estaba, no sé, había cientos de estudiantes, estaba colmado. Y empieza el presidente de Estudiantes de Ingeniería, dice, porque nos han prohibido el acto, pero lo vamos a hacer igual. Nada, ahí aparecieron los policías de civil y empezó a correr todo el mundo para todos lados, y si ahí toman algunos estudiantes presos, después se hacen movimientos de protesta y se desencadena, digamos, se terminan como 200, digamos. Concluye el gobierno de Perón con el golpe militar, en el cual participa la fuga, en el sentido de... Sí, no activamente, digamos. Pero solidaria, en diciembre del 55 se dicta el decreto de ley con Aramburu de Loromaine de la autonomía, el gobierno tripartito, designan a Romero al frente de la UBA, y luego se produce el proceso de... Sí, a Romero antes, Romero en el septiembre, ¿sí? De septiembre, perdón.
y después él termina siendo decano, electo, y Gire Frondizi rector. ¿Estoy confundido? En el 58, En el 58. En el 57, fin del 57. Bueno. Claro, bueno, y ahí... Y ahí es una pregunta que te quería hacer antes, disculpa, que ese decreto de ley estableció por el artículo 32 que no podían participar en el concurso docente quienes habían sido simpatizantes de la dictadura. ¿Algunos de los profesores que estuviste en química bueno no sobrevivieron al golpe y renunciaron o no pudieron participar en los concursos en el área de exacta ingeniería? Bueno, en realidad no. Y además... Porque en letras ocurrió y hay registro de la época. El propio Sanguinetti, Horacio Sanguinetti, un excelente profesor de Derecho que renunció y no se quiso someter al escarnio, digamos, de ir a un concurso. En exactas quizás fue más simple. Como decía al principio, el centro estudiante o los tres centros, porque en ese entonces eran tres centros de ciencias naturales, física y química. Después del golpe de Estado propusieron, así como la Federación propuso que Romero fuera rector, nosotros propusimos que Babini fuera decano. Tuvimos una conversación con Babini. La relación que teníamos con Babini era que Babini daba clases de matemáticas en el centro, en las épocas anteriores al golpe, para reforzar la enseñanza de matemáticas. Y hay toda una serie de todo un proceso durante el decanato interventor, como queríamos llamar, de Babini, y uno de los factores que yo creo muy importante que facilitó la construcción de la Facultad de Ciencias como la conocimos después, fue que llamó a muy pocos concursos. Es decir, no llamó concursos para cada cátedra, sino que llamó concursos de 1 o 2 por cada disciplina, digamos. 2 concursos de física, 2 o 3 concursos en química, 2 en geología, etcétera, que fueron la semilla después de la creación de los departamentos. La facultad fue de las primeras facultades que se organizó por departamentos. Entonces dejó de haber profesores de física 1 o de física 2, eran profesores de física y los departamentos los rotaban entre distintas materias. Y en esos profesores salieron, no me acuerdo si eran 15, 16 profesores muy destacados cada uno en sus disciplinas, digamos, en matemáticas Santaló y Alberto González Domínguez, en física Roeder y Giambiaggi, Gaviola, Sales Bonorino en geología, Valencia en biología, etcétera, y bueno, Rolando García en meteorología, y estos fueron la base de construcción de la facultad. Entonces, este proceso facilitó después la incorporación de jóvenes investigadores que no estaban en la facultad, que se habían formado en el exterior, y después que graduados jóvenes se fueran a formar y se incorporaran a la facultad. Pero mi pregunta, ¿no quedó nadie de tus profesores de 53, 54 y 55 que recuerdes? No que yo recuerde. Algunos quedaron y no se habían presentado con... Digamos, hubo gente que siguió dando clases y que no se presentaron a concursos, pero los concursos fueron, digamos, se puso una vara alta para los concursos y nadie dejó de presentarse por motivos políticos. Okay. El desarrollo de la UBA y de Exacta se registra en el periodo Rolando García, Manuel Sadowski, las matemáticas, la computación, y bueno, y concluye con la noche de los bastones largos, donde algunos renuncian, bastantes, y otros se quedan. Sí, renuncian, yo diría la mayoría, en algunos departamentos prácticamente todos, digamos. En el departamento nuestro de físico-química y química orgánica debemos haber renunciado al 80%, 90%. ¿Que recuerdes eso sucedió en otras universidades o no? Sí, hubo renuncias, pero no con carácter no tan masivo. Masivas, probablemente filosofía, no sé cuál fue el porcentaje de... No, me estoy refiriendo a otras universidades, porque parece menos. que el fenómeno no fue equivalente al de la UBA a los otros, incluso el único rector que repudió el golpe fue el rector de la UBA, y los otros no hicieron declaraciones públicas. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de esa noche y de los días previos? Bueno, ¿Vos eras profesor adjunto? Era profesor adjunto. Producido el golpe, el 28 de junio,
no solo el único rector, sino ya casi la única institución en el país que abiertamente criticó el golpe de Onganía fue la Universidad de Buenos Aires, en términos muy duros. Eso fue primero una declaración de Fernández Long y después que fue apoyada por la mayoría en el Consejo Superior, no por unanimidad, porque digamos ahí había un grupo de algunos decanos y profesores, sí, de Derecho, que bueno, después el decano de Derecho fue juez de la Corte Suprema de Onganía, ¿no es cierto? Suponíamos que la intervención de la universidad iba a venir, no sé, al día siguiente, 2 días después, 3 días después, y no pasaba nada. Pero hubo conversaciones, discusiones, etcétera, y teníamos, por lo menos en nuestra facultad, digamos, ya la decisión, o no puedo decir mayoritaria porque no hubo una votación, pero digamos, hay un movimiento fuerte de que con una intervención no podríamos coexistir. Cuando viene el decreto del 29 de julio de que 1966, a los decanos interventores. Sí, que no es intervención, sino que es, dice, los decanos y los rectores dependerán del Ministerio de Educación. Entonces, este decreto es rechazado por el Consejo Superior formalmente y luego hay reuniones en las facultades que toman la misma decisión. Y en Exactas estábamos en una reunión, yo no era consejero, pero digamos, había una reunión de consejo directivo y había estudiantes graduados y profesores que habíamos ido ahí a ver qué pasaba y a manifestar nuestra solidaridad, etcétera, porque suponíamos que no se iba a aceptar ese decreto, y estando ahí reunidos con una facultad no ocupada, ¿no? Porque digamos, en algunos medios se ha dicho las facultades estaban tomadas por los estudiantes, no nada de eso, digamos. Estábamos en la facultad que todavía el decreto le daba 48 horas a los decanos para decir si iban a aceptar o no. Claro. Y estando ahí, la facultad fue rodeada por la policía, por megáfonos nos anunciaron que teníamos que desalojar. En la Manzana de las Luces. En la Manzana de las Luces. En la calle Perú. Cerramos las puertas y tiraron gases lacrimógenos y bueno, entonces ahí, cuando el aire se hizo irrespirable, empezamos a salir hacia el patio. Empezamos quiere decir que estabas ahí adentro. Sí, claro, sí. Estábamos en la sala de decanato, entonces empezamos a salir hacia el patio, subí una escalerita y estaba el patio que tenía la Facultad de Ciencias Exactas, y a medida que íbamos llegando al patio nos hicieron formar contra una pared, cara a la pared, digamos, acá no, ahora nos tirotean, digamos. Bueno, después nos hacen dar vuelta y desfilar hacia afuera, hacia la calle, por Perú 222, y ahí donde pasamos por una doble fila de bastoneros, digamos, de estos muchachos de la Guardia de Infantería que además estaban medio como enfurecidos, ¿no? Como enardecidos, digamos, fue totalmente a los gritos, fuera de sí. Y de ahí, bueno, ya en la lo calle expresó en Mafalda diciendo que con las cachiporras abollaban la cabeza, pero sí, no las ideas. Sí, eran los bastones de abollar ideologías, sí. Ya después en la calle, bueno, nos llevaron a comisarías y el trato fue un poco distinto, y una vez que estábamos en comisaría, primero pasaron a recorrer a ver si había alguien que estuviera lastimado, que necesitara atención, y cuando yo estaba lastimado, cuando fui a salir, pero usted era profesor, entonces tenemos ya orden de que ustedes se vayan, váyase. Entonces, bueno, ahí terminó, pero digamos, eso precipitó además algo que ya estaba conversado, de que nosotros en esa facultad... ¿No recordás el nombre de quien integró la Corte? Sí, como sí, del decano de Derecho, sí, Marco Aurelio Risolía. Recordemos que también, volviendo atrás, en esos episodios del 54, también hubo una corriente humanista que no compartía el pensamiento reformista, entre los cuales estaba Enrique Oteiza, los Ditelas, etcétera, etcétera, y que después se expresan como corrientes humanistas y que convergen, como decís vos, con los reformistas en un ideario de universidad, de una universidad de investigación, de una universidad autónoma. Para cerrar, ¿cuál es tu reflexión de esa época dorada y lo que se perdió en esa noche? No, en primer lugar, con los humanistas podíamos tener
algunas diferencias de ideas, teníamos listas diferentes, así como teníamos listas diferentes de distintos grupos dentro del reformismo, pero digamos una convergencia en cuanto al modelo de universidad. Entonces se da una universidad de mucho diálogo, muy plural, donde se discuten ideas, pero hay una gran convergencia en cuanto a un proyecto común. Bueno, y el otro factor que recuerdo que es importante es había una buena conjunción de una mayoría de los centros de estudiantes en apoyo al movimiento de reforma educativa, de reforma institucional, de universidad de investigación, universidad que estudia problemas nacionales, extensión universitaria, etc. Y el movimiento estudiantil no era un movimiento, podía haber diferencias ideológicas o filosóficas, si se quiere, pero no era un movimiento partidario en líneas generales. Y estas son algunas de las cosas que han cambiado, que hacían entonces quizás los diálogos más fáciles. Conservo muchos amigos de la época de los humanistas. ¿Y en el 66 fuiste de los que renunciaron? Renuncié, así es. ¿Y qué fue de tu vida? Me fui a Chile. Me fui a Chile con mi grupo de investigación. Tuvimos la oportunidad de, así como otra gente fue a Venezuela, así dentro de lo posible conservar grupos de investigación yendo a países de América Latina. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? 2 años, sí. Y después fui a Estados Unidos, bueno, y después volví en los 70. Volviste? En los 70. Gracias, Carlos. Gracias a usted.